Amigos de Revista Katana, es un honor, un privilegio estar con un amigo de muchísimos años, una personalidad a la cual respeto yo además mucho por su sapiencia, por su trayectoria, por su don de gentes, el maestro Sergio Chávez Moreno, una institución en las artes marciales, toda una enciclopedia viviente. Él es recientemente nombrado cinta negra noveno dan, reconocido ante Kukkiwon, el primer maestro nacido en México en obtener tal distinción. Bienvenido, maestro. Vamos a comentar, si le parece, a partir de este punto. Es suya la plataforma, maestro. Lo recibimos a cuadro entero en este instante. Muchas gracias, maestro Alonso. Como siempre, un gran gusto saludarte, saber que estás bien y muchas gracias por la oportunidad. Maestro, un gusto. Maestro, ¿cómo se da? Vamos a hablar de su trayectoria, pero vamos a empezar en esta ocasión por el final, por lo más reciente. ¿Cómo es que se logra para usted, para su trayectoria, esta distinción de ser nombrado el primer mexicano, maestro mexicano, en obtener ante Kukkiwon el grado de noveno dan, su reconocimiento? Aquí vamos a ver unas primeras imágenes, maestro, y usted nos va comentando al vuelo. ¿Cómo no? Ese es en el 2019, en un viaje que hice a Corea. Ahí se formalizó la nueva Federación Mundial de Taekwondo Mudo Kwan. Hicieron favor de invitarme al primer torneo. Eso fue en el 2019, unos cuantos días antes de mi examen de noveno dan en el Kukkiwon. Ok, esto fue entonces unos días antes. Aquí la sede central, esta silueta en alto contraste emblemática del máximo organismo rector de certificaciones de Kukkiwon. Maestro, ¿cuál es la relevancia de Kukkiwon para quienes no están enterados y nos van a ver de diferentes artes marciales? Por favor, un resumen. Pues la importancia del Kukkiwon es de que se le considera la sede mundial del Taekwondo. Ahí es donde se expiden los certificados de cinta negra, de instructor. Ahí está la Academia Mundial de Taekwondo, que realiza seminarios para instructores, para maestros, para referees de torneos Hanmadan. Ese es un torneo más apegado hacia lo arte marcial. Maestro, ¿esto sería equivalente a Honbu Dojo en el caso de Aikido o a Kodokan en el caso de Judo? ¿Esa sería la relevancia de Kukkiwon? Exactamente, el Kukkiwon se establece en 1972 y después de esa fecha ya se formaliza la Federación Mundial de Taekwondo y otros organismos, pero se da primero el Kukkiwon. Perfecto, vamos a ver unas imágenes también en derredor a, a esta certificación. Sí, aquí fue en el 2019, exactamente el 17 de diciembre, que fue la fecha de mi examen. Allí estoy con un maestro coreano, el maestro Jun. Los dos hicimos para noveno dan. Perfecto, aquí está todo el grupo que presentó a Noveno Dan. Voy a presentar esta imagen. No, si tú alcanzas a ver, tenemos un número. Ah, Por ejemplo, a un costado está una persona muy alta, el de el, ma barba. el maestro Malik de Noruega, Ajá. y su número que tiene es 701. O sea, es séptimo Dan. Está haciendo examen para séptimo dan. Hay otros maestros ahí que dice 804, 807. Y habíamos dos para noveno dan, el maestro Jun, que dice 901, y yo fui el 902, el último en pasar. Ah, mire. Usted. Ahí está el presidente Choi. Ok. Aquí, maestro.
Esta foto es interesante porque eso fue en el 2010. Ahí hice mi examen de octavo Dan en el Cookie One también, 2010. 2010, perfecto. Aquí tenemos más imágenes de su noveno Dan del mes de diciembre de 2019. ¿Es correcto, maestro? La fecha del examen fue diciembre, 17 de diciembre, martes. Me acuerdo muy bien, 17 de diciembre de 2019. Ustedes dos fueron quienes presentaron para noveno Dan. Correcto, sí. Ok. Aquí tenemos imágenes de la forma que presentó. ¿Qué formas o qué forma presentó, maestro? En la última parte del examen me piden dos formas, la forma Chonkon y la forma Ilio. Muy bien, maestro. Ese día déjame comentarte que tuvimos una práctica con dos instructores que duró 4 horas previo al examen. Estos instructores dan un reporte a los sinodales de la técnica en general de cada uno de los participantes. Y ya posteriormente el examen a las 3 de la tarde y se va pasando de manera individual. Muy bien, maestro. Aquí vemos otra imagen. Esto es de la misma forma, de Sí, la forma que vimos previamente en la imagen. correcto. Y si ves tú, ahí hay una cámara. En total son 2 cámaras que filman el examen, porque hay un comité de maestros, son 9, y después ven el examen. Entiendo. Aquí vamos a ver otra imagen, maestro, del grupo que presentó. Una más. Ahí estamos con uno de los instructores, el maestro Kim, que estuvo ahí presente en el examen, él como observador y dándonos previo al examen algunas ideas, algunos consejos. Ah, muy bien. Aquí está, ya la vimos, ya la Ahí comentó. están los tres sinodales, los tres sinodales. Otro. Si te Maestro, fijas, sí, sí, perdón. si te fijas, ellos están sentados separados, no están sentados en una mesa juntos. Este es el primer examen donde hicieron cambios de ese tipo. ¿Esto es para evitar que influencien en criterios uno al otro? Correcto, sí. Ok. Además, nos filman y repito, las calificaciones de estos tres sinodales las va a revisar un comité superior y ven los videos y ya ellos dirán si coinciden con la calificación de los tres sinodales o dan alguna otra, otro resultado. Maestro, ¿cómo opera esto? ¿Uno solicita ante Cookie One le sea concedida la oportunidad de presentar examen o es por invitación de Cookie One? ¿Cómo sucede esto? No, tú solicitas cuando llenan los requisitos. Por ejemplo, te voy a platicar. En el 2010 solicité mi examen de octavo Dan al Cookie One, porque por reglamento tienes que hacer examen para octavo y noveno Dan en el Cookie One. No lo puedes hacer en tu país o en otro lado. Tienes que ir al Cookie One. Entonces, yo cubría ya el tiempo de séptimo y solicité mi examen, me dieron una fecha. Cuando estaba llenando mis papeles, mis documentos que me los recibieron en la parte administrativa, el secretario me comentó: oiga, felicidades, usted es el primer mexicano que viene a hacer examen para octavo Dan. Eso fue en el 2010. En ese momento yo no sabía en México si había octavos danes.
sabía que había algunos maestros coreanos, novenos danes, octavos danes, pero mexicanos, la verdad no tenía la información. Y ahí me dijeron que yo era el primero que presentaba examen para octavo dan. Eso fue en el 2010. A los 9 años solicito mi examen para noveno dan, es uno de los requisitos, 9 años, y me dieron la fecha del 17 de diciembre, que era el último examen del año, y afortunadamente lo pude hacer porque ya ves, unos meses después se vino esta pandemia y ahí en Corea inició antes que en nuestro país, entonces hubiera sido, gracias a Dios, se pudo dar mi examen. En la tablita, a ver, maestro, aquí estamos viendo su cinturón oficial, su grado oficial, ¿es lo que estamos viendo? Sí, ahí está mi certificado, que cosa curiosa, me lo mandaron enmarcado, ya lo mandan así enmarcado, te Siempre dan, tan prácticos los maestros sí, coreanos, sí, ¿verdad? todo muy ordenado. Y también te mandan un fistol con el escudo del Kukiwon y que dice noveno dan. Pues una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad, estimado Alonso. Aquí estamos viendo imágenes de un evento que le hizo pues el gobierno del estado, el Instituto Estatal del Deporte. Platíquenos, maestra. Aquí estamos viendo unas imágenes de este reconocimiento, de esta ceremonia especial que se organizó allá en Querétaro. Pues sí, fui muy afortunado que algunos amigos de la prensa me entrevistaron referente al examen y ellos, juntos con las autoridades del deporte del estado de Querétaro, la Asociación de Taekwondo, hicieron no voy a decir que homenaje, sino un reconocimiento, ¿verdad? Al trabajo que se ha hecho en Querétaro y por ser la primera persona de México que recibe el noveno dan. Mire, aquí hay varios funcionarios, representantes de estas instancias presentes en la imagen. Sí, ahí están los miembros de la Asociación de Taekwondo del Estado de Querétaro. Ahí está el maestro Osiris Romero, que es el presidente. Ahí está el vicepresidente, el tesorero, el maestro Irán, que no recordaba su nombre. También todos miembros de la asociación estatal. Muy bien, aquí otra imagen. Ahí está el director del INDEREC, Del Instituto licenciado del Marcos, Deporte de Querétaro, ¿verdad? exactamente. Ajá. Y aquí Ahí estoy con mi familia, mi esposa, mi hija Violeta, mi nieta Emma. 3 generaciones. Exactamente, sí. Y unos días antes aquí lo teníamos ya preparándose, yo creo que con toda la adrenalina presente, estas imágenes del mismo periodo en el cual presenta usted su examen para noveno dan. ¿Es correcto, maestro? Sí, correcto. Fíjate que yo me fui casi un mes antes a preparar mi examen. Estuve en 2 escuelas de 2 maestros amigos míos de alto grado, que ellos me estuvieron asesorando. Teníamos 2 entrenamientos, uno en la mañana y otro en la tarde. Y pues yo recibí un gran apoyo, una gran ayuda, sobre todo desde el punto de vista técnico, para poder hacer mi examen. Te voy a comentar que cuando entregué mis documentos, el secretario que estaba ahí, no sé si lo hizo un poquito en guasa, pero me dijo, oiga maestro, ¿sabe que el 50% que viene a hacer examen de noveno dan lo reprueban? Y Qué dije, bonito, bueno, qué bonita pues no frase antes. sabía, no sabía, pero pues sí, ¿no? En ese momento hubo entre preocupación y motivación. Yo tomé la motivación, ¿verdad? Qué interesante, maestro. Maestro, pues
Antes de seguir adelante con esta entrevista, pues celebro este hecho. Orgullosamente un maestro mexicano obtiene esta distinción, que viene a sellar pues una trayectoria de varias décadas en el taekwondo. Maestro, platíquenos en qué año empieza usted. ¿Qué le parece si vamos haciendo un poquito de memoria, maestro? Vámonos a los inicios, cuando inició todo. Esto fue en la década de los 70, 70, 71. ¿Usted empieza con su práctica primeramente de karate, maestro? No, fíjate que yo empecé en 1969. Ándele. Yo acababa de regresar de Guadalajara, donde viví ahí parte de mi niñez con mi familia. Y tuve una experiencia increíble porque conocí a un maestro que en ese entonces pues era muy famoso, que se llamaba Pedro Planchard. Posiblemente no signifique mucho el nombre para muchos, pero él era venezolano y hacía un anuncio de televisión. Me voy a echar un gol de Viene. Maleta Samsonite. Salía y le pegaba con con el golpe de Sonal, Con de Shuto Shuto para los japoneses, sí, Ajá. a una maleta, y pues la maleta nada más rebotaba y decía: maleta Samsonite, resisten hasta el más duro golpe. Entonces, te estoy hablando como de 1967. Entonces era un anuncio que yo esperaba siempre estar viendo en televisión porque me gustaba mucho. Y un día mi papá me dice: fíjate que el domingo va a venir a comer un amigo mío que es karateca y que tú lo conoces porque sale en la televisión. Entonces, a la hora que me dijo que era el del anuncio, yo no lo creía. Pero el domingo llegó. Domingo llegó en una moto muy bonita, por cierto. Era un señor así como James Bond, Ajá. porque además trabajaba en la policía, creo que era del Interpol, una cosa así. O sea, no estaba tan descabellado No, la no, no. analogía de un James Bond latino. Exactamente, era alto, fuerte, delgado, tenía ojos de color, bien parecido el señor y muy agradable. Y platicando con él, me dijo: te voy a dar una vuelta en la moto. Yo tenía como 11 años, una cosa así. Y después te voy a dar tu clase de karate. Y por unos 10, 15 minutos me dio mi clase de karate. No me dio la vuelta en la moto porque a mi papá no le gustaba que me subiera a la moto. Pero mi clase de karate sí me la dio. En 1969, mi familia nos cambiamos por razones de trabajo de mi papá. Nos regresamos a México y un día que iba con mi abuelo al centro de la Ciudad de México, pasamos caminando por la calle de Belisario Domínguez 63. Ahí estaba la escuela del maestro Daniel Flores Hernández, que por cierto, pues es la primera escuela de artes marciales en México. Como me quedé viendo, me dijo mi abuelo: aquí quédate y ahorita regreso, voy aquí a una cuadra, quédate a ver aquí. Me quedé viendo porque fíjate, en ese entonces ya estaba muy adelantado el maestro. El maestro Hernández tenía una cámara de circuito cerrado y había una pantalla en blanco y negro que daba hacia la calle, en una vitrina, y entonces la gente pasaba y se ponía a ver la clase o los que estaban entrenando. Y a mí me pasó ahí, me fascinó. Entré, había una muy amable secretaria, creo que se llamaba Esther. Ella me atendió, me apuntó
los datos, la información, y ahí empecé a practicar. Mi maestro, a quien respeto, admiro, desde hace, pues no sé, 52 años, al maestro Juan José Zamora, el que está ahí exactamente, haciendo esa patada de lado, saltando, ¿verdad? Una muy Él, bonita Yoko Tobigeri. exactamente. Tío Jobchagi o Idan Jobchagi en coreano sería. Ajá. Él fue mi primer maestro. Él fue mi primer maestro, el maestro Juan José Zamora. Ahí estuve entrenando. Tuve que regresar a Guadalajara porque estaba viendo lo de mis papeles para terminar la secundaria. Entonces me ausenté como 2 o 3 meses. Regresé a practicar y ahí estuve entrenando. Iba los miércoles y sábados de 6 a 7 de la tarde, porque los demás días había clases de judo. Casi era una escuela donde había más clases de judo que de karate. Había defensa personal también los domingos, donde me gustaba ir al mediodía a aprender defensa personal. Fue una experiencia maravillosa, pero yo quería entrenar más. Ahí solamente podía ir 2 horas a la semana. Cerca de mi casa, esta escuela, la de Belisario, me quedaba muy lejos, muy, muy lejos. Y yo recién llegado de Guadalajara, pues hacía más de 1 hora en 2 camiones. Ya después se inauguró el metro y ya iba en metro y era más fácil. Pero al principio fue difícil. Abren una escuela cerca de mi domicilio, me invita un vecino a la inauguración, la escuela muy bonita, muy, muy moderna, era una escuela del maestro Antonio Márquez. Me gustó mucho en esa foto, ahí está el maestro Antonio y mi gran amigo Tony. Y hablo con el maestro era Miguel Ángel Silvestre de Okinawa. Y le digo que yo entrenaba en otra escuela, pero que yo quería entrenar más. Y me dijo, pues ahorita hay muy poca gente, puede venir usted todos los días si quiere, a todas horas y hasta me ayuda aquí. Y así lo hice, todo mi tiempo libre lo dediqué a practicar en esa escuela. Un buen día llega el maestro Antonio Márquez y me vio entrenando y me dijo, ¿y usted de dónde viene? Le digo, pues yo entreno en la escuela de Belisario. Y me dijo, quiero que se vaya a entrenar a la escuela central de Okinawa, que está en Avenida Coyoacán, en la Colonia del Valle. Caray, digo, pues ¿cómo me voy a ir para allá? Porque no conozco la Ciudad de México. Pues total que me dijo, véngase el próximo sábado, porque tengo mi clase de combate y quiero que usted esté ahí en el grupo. Fui ese sábado, me gustó mucho porque había una competencia más hacia el deporte. En la otra escuela hacíamos mucho combate, pero más hacia la defensa personal. Siempre acabábamos en el suelo. Me gustó la competencia y poquito antes yo había ido a un torneo como observador, donde recuerdo que el doctor Manuel Mondragón y Cal ganó la competencia de cintas negras. Entonces me motivó mucho y también me inscribí en esa escuela. Entonces iba a las 2 escuelas, obviamente con el permiso del maestro Zamora, que me dijo que él había entrenado también con el maestro Márquez, porque él dio clases ahí de judo y de karate en Belisario Domínguez. Había relación y ahí estuve entrenando.
Tuve la oportunidad de participar en muchos torneos, torneos Ciudad de México, torneos nacionales, torneos en Veracruz, en Tijuana, en Durango, en Toluca, y pues no me fue tan mal, tuve varios primeros, segundos lugares y muchos recuerdos muy bonitos de compañeros y de maestros que siempre me apoyaron. Maestro, y posteriormente con el grupo de Okinawa, comandado por el maestro Antonio Márquez López, visitan Corea, visitan obviamente Japón, pero también Corea, y aquí hace un primer contacto con Cookie Won. ¿Esto de qué año es? Platíquenos un poquito cómo se dio esto. Pues ese es mi principio en el taekwondo. Obviamente teníamos la influencia del maestro Moon. Yo tuve la gran oportunidad de conocerlo, de ver sus primeras exhibiciones cuando yo iniciaba mi práctica. Y en alguna ocasión le dije al maestro, usted no ha sido directamente mi maestro, pero indirectamente sí lo ha sido. Hubo mucha motivación después de ver sus exhibiciones, una técnica muy bonita, la técnica coreana, sobre todo la técnica de patadas. En 1975, el maestro Antonio Márquez me dice, se va a realizar un viaje a Oriente. Y yo estaba a punto de hacer mi examen de segundo dan. Y me dice, me gustaría mucho que fuera, va a ir mi hijo Tony, y van como otros 20 maestros, ojalá pueda ir. Yo le dije, pues está difícil, ha de costar muy caro. El maestro con mucho interés me dijo, le voy a hablar a su papá para yo decirle que debe de ir usted a ese viaje. Ah, caray. Pues le habló a mi papá y es un recuerdo muy bonito que tengo porque cuando llegué ahí a la casa, mi papá me dijo, oye, ¿te gustaría ir a ese viaje del que menciona el maestro Antonio? Y le digo, sí, pero pues yo lo veo difícil, pues ha de costar mucho dinero. Dice, no te preocupes, si tú quieres ir, yo te lo voy a pagar. Me pagó mi viaje, mi papá. Wow. Pero a los pocos años me enteré, me dijo mi mamá, que ellos estaban planeando un viaje a Europa. Pues cancelaron mis papás su viaje a Europa para que yo fuera a Oriente. Ah, qué bonito. Sacrificaron ese Sí, viaje, ese en ese plan. momento no lo supe. Lo Ajá. supe muchos años después que mi mamá me lo platicó y ya nunca pudieron ir a Europa. Mire. Pero pues ese viaje me sirvió muchísimo porque primero fuimos a Japón. Éramos alrededor de 27 personas. Ahí estamos en el Cookie One. Ahí está Tony Márquez, el maestro Roberto García, el maestro de Samuráis, Ajá. Cruz Rojas, Francisco sí. Cruz Rojas, otros maestros, Tony Márquez, el maestro Víctor Cervantes de ahí de México, de la Ciudad de México, otros maestros de Aguascalientes, el maestro Horacio Padilla de León, y de los coreanos que están ahí, está el vicepresidente del Cookie Won, el maestro Hong Chong-su, y el entrenador del recién formado equipo de exhibición. Un año antes se había formado el equipo de exhibición de Cookie Won con el maestro Park Hae-man. Pues ahí, pero déjame decirte que en Japón, pues entrenamos muy fuerte. Nosotros éramos los más jóvenes y a nosotros nos aventaban por delante para los entrenamientos y la competencia. Tony, Víctor Cervantes, un servidor, otros hacían formas, pero nosotros hacíamos combate en formas. Estuvimos en escuelas de Goju Ryu, de Shito Ryu,
visitamos la Japan Karate Association, estuvimos en la central de Shudokan del maestro Toyama Kanken, donde había practicado el maestro Antonio y Ángel Márquez. ¿Todavía vivía el maestro Toyama? No, Ya no. ya no estaba, pero estuvimos ahí en la central. Inclusive el maestro García presentó examen para sexto dan. ¿Roberto García? Roberto García hizo en esa ocasión examen para sexto dan de Shudokan. Entonces fue un viaje maravilloso, vimos escuelas. Hay un maestro muy famoso de Goju Ryu que se apellida Iagona. Visitamos su escuela, un sistema muy fuerte, me gustó mucho, igual que el del Shotokan de la Japan Karate Association. Vimos ahí de los competidores más famosos que en esa época. Fue muy interesante. Pero después de ahí vamos a Corea, llegamos a Seúl, nos llevan al Kukkiwon, que tenía 2-3 años de haberse inaugurado. Wow. No había nada alrededor, absolutamente alrededor. Y la exhibición más impresionante que yo he visto en mi vida, la vi ese día. Y ahí lo flechó el taekwondo. Totalmente. En ese momento había ciertas inquietudes porque todos los del equipo de exhibición traían su uniforme blanco, como el karategi de karate, abierto, con su cinta negra, nada más un escudito de la bandera de Corea. Una técnica básica muy fuerte, unas formas muy fuertes, como lo que habíamos visto en el karate en Japón, pero a la hora de los rompimientos y de la exhibición de la técnica de patadas fue maravilloso. Ahí me lo flecharon. Sí, rompimientos triples de 3-4 tablas en el aire a diferentes direcciones. Fue impresionante. Ahora ves las exhibiciones con unas tablitas muy delgadas. En ese entonces eran unas tablas muy buenas. Veías mucho poder, mucha espectacularidad, muy bonita técnica fundamental. Me encantó. Ahí tuve oportunidad, mientras la mayoría se tomaba fotografías afuera del Kukkiwon, yo le pedí al guía que me ayudara a hablar con alguien del Kukkiwon, algún funcionario, y él me llevó con el vicepresidente, con el maestro Hong Chong-Soo, que fue muy amable. Él no hablaba inglés, pero llamó a un secretario y el guía, un momento que estuvo ahí, me ayudaron a traducir. Le comentaba que yo ya iba a hacer mi examen de segundo dan de karate, pero que me había gustado mucho el taekwondo. Y ahí empezó todo. Además me entero que el vicepresidente del Kukkiwon, el maestro Hong, era el presidente de la Asociación de Taekwondo Mudo-Kwan de Corea. En ese viaje visitamos una escuela de otro estilo de Taekwondo, de Chundokwon, donde también le dan al maestro García un reconocimiento. Y tuve la oportunidad de hacer contacto con esa escuela, pero preferí, por lo que yo conocía de Mudo-Kwan, continuar con la relación y la comunicación con el maestro Hong. Y así fue como inicié. Vamos a ver unas imágenes que creo corresponden a esos primeros años en el que hace la transición. Usted me irá comentando, maestro. Sí, es en la escuela central, como en el 77. Pocos años después. ¿Y cómo es que conoce a su maestro, al maestro Eagle Park? Pues aquí hay algo muy interesante. Ahí está el maestro Park. Esa foto es de 1965. ¡Wow! Fíjate que hablando con el maestro Hong en la traducción, le digo que en México
el único maestro que da clases de taekwondo en esa época, 1975, en abril, marzo, abril, es el maestro Moon, pero que yo lo respeto mucho a él, me gusta mucho su técnica, pero no puedo ir con él, porque yo creo que tú recordarás que en esa época las dos agrupaciones más grandes de karate, porque todo se nombraba karate, Ajá. era la Asociación Mexicana de Karate Do, del doctor Manuel Mondragón, donde daba clase el maestro Moon, y la organización Okinawa Karate Do, del maestro Antonio Márquez. Éramos competencia, siempre estábamos compitiendo con ellos. Y ahí, la verdad, yo no quería cambiarme y que el maestro Márquez lo tomara como una traición. Yo lo fui a ver, igual que al maestro Zamora, y les dije de mi interés de empezar a practicar y desarrollar el taekwondo. Ya vivía yo en Querétaro. Al principio el maestro Márquez, de manera muy amable, pero como que no le gustó, me dijo que por qué hacía yo eso, si yo tenía un gran futuro en el karate, que pues de alguna manera había destacado como competidor, como maestro, ¿para qué se va a otro lado? Pero me dijo, si usted lo decide, pues yo lo voy a apoyar y siempre vamos a llevar una buena amistad, usted y yo. Y así lo hicimos. Todo lo que yo hacía en el taekwondo, le informaba a los dos maestros, al maestro Zamora y al maestro Márquez. Nunca perdí comunicación con ellos dos, inclusive ni cuando me fui a vivir a Estados Unidos, 2, 3 veces al año les hablaba por teléfono, el día del maestro, a Navidad o Año Nuevo, su cumpleaños. Cuando venía a México trataba de irlos a saludar y les mandaba fotos para que supieran de lo que estaba yo haciendo. Inclusive los invitaba a mis eventos cuando empezaron a venir equipos de demostración de Corea. Tuve siempre la presencia del maestro Márquez, del maestro Zamora, que iban a acompañarme en los eventos. Ahí estoy en esa foto en Midong. Yo regreso a Corea en 1981. Esta foto es del 84. Esa escuela era muy famosa, era una escuela, esa foto sí es de 81. Ahí el grupo de exhibición era considerado el Grupo Nacional de Exhibición Infantil de Corea, de Taekwondo. Viajaron por todo el mundo. Los pudimos traer a México en 1993 y luego en 1997. 1983 y 1997. Qué interesante, maestro. Vamos a ver algunas otras imágenes ya cuando usted está de lleno en el taekwondo y por favor platíquenos un poco del contexto en el que se dan. Aquí está con el maestro Wang Yi. Esta fue una oportunidad increíble, el conocer al maestro Juan Ki, fundador de Mudo Kwan. La foto donde estamos de traje fue en Dallas, en su torneo nacional de ellos, de la asociación, en ese entonces se llamaban Tang Soo Do Mudo Kwan de Estados Unidos. Y la otra foto, estoy recibiendo un certificado y una medalla en el 50 aniversario de Mudo Kwan en Seúl, Corea. Interesantísimo, y aquí lo vemos también con otras figuras icónicas en la historia y desarrollo del taekwondo. Mire, maestro, aquí tenemos con Lee Won-kook. Bueno, esa fue una gran oportunidad de conocer al fundador de Chondo Kwan, que es la primera escuela en la época que se abre en la época moderna en Corea. Él fue alumno de Gichin Funakoshi.
El fundador del karate moderno. Exactamente, sí. Aquí lo vemos con Rob Byung-chik. Sí, exactamente. Él es fundador de otro estilo, de los primeros, que se llama Son Mu-Kwan. Él también fue alumno del maestro Funakoshi. ¿Qué tal? Ajá. Aquí tenemos, espéreme, aquí le tengo otra relacionada con Odo Kwan. Él es el maestro Nam Teji. Él fue la mano derecha del general Choi Hong-hee, Wow, que es el que le pone el nombre de Taekwondo al arte marcial de Corea. ni más ni menos. Nam Teji era el grado más altos de Chondo Kwan y forman el Odo Kwan, que es el Taekwondo del ejército, de los soldados. Wow. Y aquí vamos a dar un salto cuántico. Mire, vamos a ver esto. Vamos a dar un salto cuántico porque ya habíamos hablado del doctor Manuel Mondragón y Calvi. Aquí está otro personaje icónico en la historia del taekwondo en nuestro país. Sí, José cómo Luis no. Olivares. Sí, yo tengo mucho respeto para el maestro Olivares, además de que tengo una gran amistad con él. Él fue un gran competidor en la época en que todos los estilos, todas las escuelas competían juntos. Para mí fue el mejor competidor de esa época, El muy mejor. destacado, el mejor, sí, ¿Por qué, fue el maestro? ¿Por mejor. qué lo consideraba el mejor? Pues él siempre ganaba primer lugar, siempre ganaba primer lugar, en cintas negras siempre ganaba primer lugar, era muy inteligente, muy espectacular en su técnica de esa época, me gustaba mucho verlo competir, un maestro con una gran personalidad. Después del tiempo nos hicimos muy amigos, pudimos viajar a muchos lados, fuimos a Corea, a Europa, a Sudamérica, un gran profesor. También tuvo sus inicios en el karate, ¿es correcto, maestro? Sí, correcto, correcto, él hacía Shotokan, hacía karate Shotokan, ahí con el doctor Mondragón y el licenciado Julián Huitrón, que es otro de los pioneros del karate. Maestro, vamos a retomar un poquito su relación con el maestro Eagle Park. Nos había relatado Sí, cómo es que se da este contacto. sí, Aquí cómo lo no. vemos en su escuela central en Querétaro. Sí, cómo no. Bueno, te decía que cuando le dije al presidente Hong de que yo no podía ir con el maestro Moon, que me encantaría, que sería un gran honor, pero por ser la escuela con la que teníamos competencia, no podía ir. Él me dijo que tenía muchos de sus alumnos en Estados Unidos y me empezó a decir nombres de maestros en Nueva York, en Washington, en Connecticut, en Sacramento, muchos maestros de Mudo Kwan. Pero mencionó Texas, en Dallas, mencionó al maestro Angie Mo y me dijo, él está en Texas, en Dallas. Cuando mencionó Dallas, dije, este está más cerca de México. Ajá. Nosotros íbamos a competir con Okinawa, íbamos a competir a San Antonio, a Houston, a Dallas, a Fort Worth, a Oklahoma. Entonces yo decía, Dallas no está tan lejos, yo puedo ir ahí. Y me dio el nombre del maestro Angie Mo, que era uno de los grados altos de Mudo Kwan en el sur de Estados Unidos. Y pues con él llegué, después de regresar de Corea, junté un poquito de dinero y pude ir a Dallas. Un amigo mío me ayudó a visitar al maestro An, pero él me dijo que en ese momento se estaba dedicando a las bienes raíces.
con su esposa, junto con su esposa, que fueron muy exitosos. Y había traído a 3 campeones de Corea para que se hicieran cargo de sus escuelas. En ese entonces el maestro Eagle Park, que su nombre es Hee-Dok Park, pero de sobrenombre le decían Eagle, águila, ¿no? Que saltaba muy alto, y su apellido Park. Él estaba en un área un poquito alejada de Dallas, que era Odessa y Midland, pero estaba con la idea de regresar a Dallas, a establecerse en Dallas. Entonces hago contacto con el maestro Eagle Park, que por cierto da exhibición en un torneo en Houston, que yo asistí, el famoso Karate Olympics. Ajá. Y ahí empecé la relación con él, me Con el invitó a ir a maestro entrenar. George Mission, es cuando se refiere Exactamente, el ahí. Karate Olympics de George Minshew, sí. Ahí competíamos en ese torneo, iba un gran grupo de México, nos iba muy bien, a Tony le iba muy bien en formas, a mí también, Sergio Robles, había muchos competidores muy destacados de Okinawa que iban allá.